y hoy va a ser un ejemplo sobre eso. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. el día lunes nosotros no tuvimos clase. A ver, la profe del TR le pasó un video para que vean de polimorfismo. Revisando el chat en este momento. Bueno, no importa. Si no lo vieron, lo pueden ver después de la clase de hoy. No va a haber problema que no sigan una secuencia entre el video y la clase de hoy, porque la clase de hoy vamos a usar muy poquito de polimorfismo, digamos. Así que no hay problema. Termina la clase de hoy y ven el video del capítulo 6 de polimorfismo del canal de YouTube y van a estar al día. Los que no lo vieron, los que sí lo vieron, quédense tranquilos y vemos este ejemplo integrador. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? Polimorfismo lo vamos a usar siempre en respuesta a la pregunta de Simón. ¿Bien? De hecho, que muchas veces lo vamos a usar sin saber que lo estamos usando. La clase de hoy vamos a hacer un ejemplo de polimorfismo. Y cada vez que hagamos algo que use polimorfismo, vamos a destacar, acá estamos usando polimorfismo. Pero los que no hayan visto el lunes el capítulo 6 lo ven, no lo puedo dar ahora porque ya muchos de ustedes ya lo vieron, entonces si vuelvo a dar lo mismo van a estar repitiendo la clase. Bien, así que no, por respeto a lo que sí hicieron la tarea que se les dio, hoy vamos a ver este ejemplo integrador.
Pregunta. ¿Qué Bien. Elijamos entre todos algún proyecto que queramos programar con orientación a objetos. ¿Qué sistema de todos los sistemas con los cuales interactuaron hoy les parece que podríamos modelar? ¿Alguna idea? Profe, el sistema de gimnasio. Bueno, arranquemos con un gimnasio. Bien, voy a hacer un nuevo proyecto del tipo Java Application, tipo de proyecto con el tipo de estructura ANT, nombre del proyecto, le vamos a poner Gym. Y esta parte hasta ahora no le veníamos dando mucha importancia. Este sería el nombre del paquete de nuestro proyecto. Todavía no usamos varios paquetes. Los paquetes son como las carpetas para organizar nuestras clases. Por ahora simplemente le vamos a poner modelo al paquete y el nombre de la clase que tenga la función main le vamos a poner principal con P mayúscula. Bien, P mayúscula porque todas las clases en Java o todos los tipos de datos en Java van con la primera letra en mayúscula. Bien, así que ya tenemos nuestro código de prueba y podemos empezar a agregar las clases específicas del sistema que queremos programar. Bien, entonces el compañero definió, hagamos un sistema para un gimnasio. ¿Cuáles creen ustedes que serían objetos de un sistema de gimnasio? Los escucho. ¿Una persona puede ser o no? Para anotar los datos de la persona. Bien. Generalmente en el entorno de los gimnasios, a las personas que contratan nuestro servicio las llamamos de cierta manera, que sería un Cliente. Bien. socio. Bien. Es muy importante que utilicemos las palabras que se utilizan en el entorno porque tratamos de que esto represente a la vida real lo más fielmente posible para que sea lo más fácil de entender. ¿Bien? Persona, nos alejamos un poco, socio, mucho mejor. ¿Bien? Ahora, del socio, ¿qué atributos se le ocurren que tendríamos? Nombre y DNI. Documento. Un ID. Bien, perfecto. Pero no solo tenemos socios, ¿qué más necesitamos?
Profe, en vez de ID, ¿no podríamos solamente tener el DNI? Ya que el DNI es único, lo podemos diferenciar por el DNI. Bien, es una decisión de ustedes. Bien, ¿cuándo es bueno el DNI y cuándo es bueno el ID? ¿O cuándo es bueno tener ambos? Bien, piensen ustedes que cada vez que el socio ingresa y sale, ustedes tienen que registrar eso para que sepan qué días vino y qué día no vino, para propósitos de control. Entonces, el ID, al ser un numerito más corto, es más fácil de escribir. Entonces, el operador que tiene que ingresar los datos del cliente, muchas veces lo va a hacer mucho más rápido por ID que por DNI. ¿Bien? Algo similar pasa con los productos. El operador podría poner el código de barra que es muy largo o un código interno que es cortito para agilizar la carga. Bien. Pero bueno, eso ya es decisión de ustedes. Yo voy a dejar el DNI, suponiendo que los socios van a tener una credencial y esa credencial la van a pasar por un lector y se va a cargar automáticamente la información del ingreso y del egreso. Bien. ¿Qué más necesitamos para el gimnasio? Si tienen número de socio ellos, porque con eso controlan la cantidad de socios que tienen. O sea, diría un Bueno, ID. es esta opción de diseño, le vamos a poner ID. ¿Qué más? ¿Qué otro objeto? Porque estos no son objetos, estos son atributos. Atributo. Otro objeto, Profe, ¿puede ser que haya un atributo profesores? Tipo, profesores del gimnasio. Tipo los profesores no el que te da serían de la... Pero sería un los pro- objeto. bien, Un instructor profesor, o un entrenador. exactamente. ¿Qué nombre tendría? ¿Qué atributos tendría? Nombre, DNI y también puede tener un ID, digamos. Bien. No le vamos a llamar del mismo nombre para no confundirnos. Bien. Porque si yo tengo un ID1, ese ID1 de un socio va a representar una persona y de un profesor va a representar un profesor. Bien. Entonces, para distinguirlo, acá voy a poner ID de socio y acá voy a poner ID de empleado o ID de profesor. Dicen en el chat también que le podríamos poner el sueldo. Bien, le podríamos poner un sueldo. ¿Qué más? Profe, Sí, la clase también, ¿qué clase dan? bien. ¿A qué llaman clase? ¿Sería el tipo de entrenamiento que dictan en el gimnasio? Ella lo Tipo dice de... como un atributo del profesor. Claro, sí. como un atributo del profesor. O sea, ¿qué es lo que enseña sería? Pero puede ser aparato, puede ser CrossFit, todo lo que enseña el profesor sería. Bien. Entonces le podríamos poner tipo. Y aclarar entre paréntesis que el tipo puede ser Zumba, CrossFit, Evo, etc. Bien. ¿Qué más? Los aparatos. Los aparatos. A ver, yo le hago una pregunta. Cuando un gimnasio compra una banca de press, ¿la carga en el sistema? No. Bien. O sea, no nos olvidemos que el propósito de los objetos es guardar información de cosas de la vida real, pero no de toda la vida real, sino de la parte de la vida real que a nosotros nos interesa almacenar, procesar, etc. Bien, si yo no voy a ingresar en el sistema que he comprado una prensa de cuádriceps, no voy a tener un objeto prensa acá.
A eso nosotros le llamamos dominio del problema. Bien, las máquinas que tiene el gimnasio adentro estaban fuera del dominio de mi problema. ¿Puede ser los mensuales, profe? Bien. ¿Cuándo estaría dentro del dominio de mi problema las máquinas del gimnasio? Cuando, por ejemplo, yo cobrara una tarifa según la máquina que use la persona. ¿Bien? Imagínense algo bien loco, que es decir, en vez de que cobro mensual 5.000 pesos, cobro por cada vez que use una máquina 50 pesos. ¿Vean? Entonces quizá ahí tendríamos que registrar cada máquina que usó el socio para poder cobrar a fin de mes el total de lo consumido en el gimnasio. En ese caso, sí iría la máquina. Acá, por ahora no. Profe, Sí, podemos hacer una clase que sea personal y dentro de los atributos poner el tipo de rol que cumple dentro del gimnasio, ya sea recepcionista, ya sea limpieza. bien. Personal, como que el nombre más apropiado podría ser empleado. Bien. Sí. Ahora, quizá si nos interese el tipo de profesor, por lo tanto, quizá, además de tener un empleado y un socio, podría tener un profesor. Y un profesor, sabemos que es un empleado y que además tiene un atributo propio que es el tipo de profesor. Bien. Entonces acá estaríamos planteando una herencia. Tenemos por un lado el empleado y tenemos por otro lado el profesor. Bien. Y si quisieran podríamos agregar, ¿por qué no?, un objeto persona para generalizar a socio que herede de persona, empleado que herede de persona, y profesor podría heredar de empleado. Profe, hay algo que faltaría, que serían, que se divide el gimnasio, tiene horarios y tipo de clases, que dijo ahí la compañera antes, que están entre, como atributos ahí. Bien, acá están como atributos para poder saber un profesor que enseñe. ¿Ya? Ahora sí, en el gimnasio tendríamos horarios. Y esos horarios tendrían, ¿qué atributos? Clases también. ¿Ya? Cada clase Pensemos, tiene un horario. bueno, entonces le Salvo el pongamos de clase. musculación, que va a ser horario corrido, desde inicio hasta que cierre el gimnasio. Bien, entonces pongamos clase, una clase que tiene uno o más días de la semana. Tendría el día de la semana, ¿qué otro atributo? La hora. Y tendría un precio si alguien quiere pagar por clase. Por ejemplo. Bien. Bueno, también, bueno, va a depender mucho del gimnasio. Hay gimnasios que permiten pagar cada clase, gimnasios que tienen planes mensuales, gimnasios que tienen para pagar musculación los 5 días a la semana, 3 días a la semana, pagar musculación por clase. O sea, la variedad es bastante. Bien. Lo que importa que quede claro es que este objeto clase lo vamos a utilizar más que nada para dibujar el calendario semanal del gimnasio. Bien. Entonces, gracias a los objetos clase voy a poder mostrar los lunes en qué horario tengo Zumba, los martes en qué horario tengo Zumba, los miércoles en qué horario tengo Zumba. Entonces, las clases básicamente acá le estoy utilizando para poder armar el calendario del gimnasio. Bien. Que me podría servir
en una segunda etapa para poder plantear turnos. ¿Bien? Para que la gente pueda sacar turno para cada clase. Pero no me va a alcanzar los 50 minutos de clase que nos quedan para plantear en este problema los turnos, así que los turnos se los dejo como tarea para la casa. ¿Bien? Bien. Y Profesor, bueno, sí, para clase no se necesitaría también el tipo. exactamente, tipo de clase. Bien. Perfecto. Ahora nos está faltando lo más importante. La plata. ¿Por qué? Si ponemos un gimnasio, es porque queremos ganar plata, ¿correcto? Entonces, cada vez que alguien venga y pague, nosotros vamos a necesitar registrar qué es lo que está pagando, cuánto nos está pagando y cuánto y cuándo nos está pagando. O sea que vamos a tener una clase pago que va a tener como atributo el que nos está pagando, el cuánto y el cuánto. ¿Bien? Profe, ¿eso no sería una herencia también? ¿Herencia de quién? ¿Qué clase padre tiene qué, cuándo o cuánto? Clase tiene hora y precio, que es el cuánto y el cuándo, y el No, tipo también. el cuánto es pesos. O sea, pago 5.000. El qué es, por ejemplo, si pago el mensual de musculación o si pago una clase. Y el cuándo, la fecha. Bien. Entonces yo Perfecto. registro que me están pagando el mes de musculación el 10 de marzo. ¿Cuánto? 3.000 pesos. ¿Bien? Bien. Lo vamos a cortar acá por cuestiones temporales, pero podríamos seguir charlando de más clases para agregar a este sistema. Pero bueno, yo creo que hasta acá ya tenemos algo interesante para trabajar. Bien. Después los desafío a que lo mejoren, agreguen nuevas clases, completen el gimnasio y piensen, a ver, si le tengo que vender esto a mi gimnasio, ¿le sirve? Para mi gimnasio, ¿qué ajustes tendría que hacer con este modelo? ¿Qué le debería cambiar? ¿Qué le debería agregar? ¿Qué me sobra porque mi gimnasio no sirve? Bien, piénsenlo. Y si lo quieren mostrar en la clase que viene, estaría muy bueno. ¿Ok? Vamos a programar este gimnasio. Voy a agregar una clase adicional, que aunque no hemos hablado mucho, necesitamos una clase gym. ¿Bien? Porque los socios pertenecen a un gimnasio. Los empleados trabajan en un gimnasio. Las clases se dictan en un gimnasio y los pagos se realizan en el gimnasio. O sea que el gimnasio va a ser el contenedor
de todos estos objetos. O sea, va a ser como el origen de todo. ¿Bien? Así que voy a iniciar planteando ese origen de todo. Voy a poner una new Java class gym. ¿Bien? Y el gimnasio va a tener un nombre. Vamos a ponerle nuestro querido constructor. Encapsulamos. Y bueno, vamos a poner la clase. Como para ir armando. Bien. Entonces habíamos dicho que nuestra clase iba a tener un día de la semana, horario, precio y tipo. Bien, entonces vamos a poner acá string día, string hora, precio y tipo. String precio, string tipo. Bien. Y bueno, vamos a hacer nuestro constructor, nuestros getters y setters y nuestro string. Entonces decíamos que un gimnasio tiene clases. Private, array list, de clases. Sé que acá no puse java.util como venía haciendo, sino que en su lugar, esta línea de código que fue puesta automáticamente por NetBeans, lo que va a hacer es indicar que esta clase que estoy utilizando se encuentra en este paquete. Bien, este import me ahorra tener que escribir el prefijo Java util. Bien, entonces siempre que uso una clase de otro paquete, para escribir un poco menos de código, vamos a utilizar la instrucción import. Bien, que no es lo mismo que agregar una librería. Es simplemente decirle al compilador en qué paquete se encuentra la clase que voy a utilizar. Bien. Bueno, en el constructor de gimnasio voy a poner un par de clases como para que el gimnasio ya nazca con algunas clases. Voy a poner clases.add new clase lunes 8 horas, precio individual 100 pesos, y el tipo tengo Zumba los lunes a las 8, a las 9 y a las 10. Y vamos a tener Evo los martes. Por ahora lo dejamos así y vamos a poner un método que va a ser mostrar horarios de nuestro gimnasio, que lo que va a hacer es for control espacio. Vamos a usar cualquiera de estas versiones, todas hacen lo mismo. Por ejemplo, esta, que nos va a permitir clase por clase, y acá voy a hacer un system out inline de nuestra clase,
lo que va a hacer es polimórficamente llamar al método string, con lo cual al ejecutar este proyecto no va a pasar nada, pero si en el programa principal instancio un gimnasio, y hago gym.horario, ahí podemos ver que se muestran las distintas clases. Bien, tarea para ustedes. La función mostrar horario tenga salida en forma de calendario semanal. Una columna para los lunes, una columna para los martes, una columna para los miércoles. Si no hay un horario a las 8, mostrar ese espacio en blanco. Entonces, una linda tarea para ustedes es darle formato de salida para que yo vea acá un lindo calendario, algo parecido a esto, en realidad al Google Calendar, digamos, que muestra lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y tenemos las 8, una fila para las 9, una fila para las 10, una fila para las 11. Hagan ese ejercicio, le va a servir como una práctica interesante. ¿Bien? Entonces acá ya tenemos las distintas clases de nuestro gimnasio. ¿Bien? Hasta acá, ¿cómo vamos? Tenemos clases, constructores, encapsulamiento, hasta polimorfismo estamos usando acá, porque el método printline recibe un objeto, le estamos pasando una subclase de objeto que tiene un método toString, que es la que utiliza printline. ¿Bien? Así que en este sencillo ejemplo estamos teniendo algo de polimorfismo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí, profe, ¿cómo sería el import Java punto? Ese no. ¿Cómo se escribe? Lo pone automáticamente NetBeans cuando ustedes escriben array contra espacio y eligen array list. Esto se lo pone automáticamente. O sea, a medida que ustedes van utilizando el asistente y eligiendo que les complete, le va a ir agregando este import. Si no lo tienen, no se preocupen. Fíjense, si lo borro, este foquito aparece en rojo. Y cuando hacen clic en el foquito, la primera opción les da para importar la clase ArrayList del paquete Java util. ¿Bien? Así que, si no lo tienen, el foquito rojo les puede poner el import de esta forma. ¿Bien? ¿Otra pregunta? ¿De qué otra forma podríamos haberlo mostrado con el for, profe? Bien, otra forma hubiera sido, voy a hacer control espacio y voy a elegir el for clásico. Y acá vamos a hacer system out println clase punto, clases sub i. Esa sería la otra forma de mostrar. Esto es clase.get. Eso me devuelve la clase y la imprimo. Bien. Bueno, acá donde dice menor que 10, en realidad es menor que clases.set
exercise. Esta es la clásica que aprendieron el año pasado. Bien. Bueno, y acá adentro, en vez de hacer esto, podrían individualmente mostrar el día. Nos está faltando acá encapsular. Vamos a hacer al insert, getter y setters de todos los atributos para poder acá mostrar individualmente, por ejemplo, el día. Bien, entonces vamos a mostrar solamente los días. Bueno, y ahí individualmente podemos acceder al día, a la semana, al mes, etc. Bien. ¿Más preguntas? Bueno, así planteado, podríamos decir que tenemos composición, porque si el objeto gimnasio es eliminado de la memoria, las clases estas también van a ser eliminadas de la memoria, y no puedo pasar una clase de un gimnasio a otro, o sea que esta clase solamente existe en este gimnasio, tiene sentido para este gimnasio. Bien, así que podríamos decir que ahí estamos ante un ejemplo de composición. Se crea el gimnasio, se crean las clases y no tienen las clases existencia independiente. Bien, vamos a nuestro socio. Vamos a agregar a nuestro paquete una Java class socio. Bien. Inicialmente habíamos dicho que socio tenía, por ejemplo, un nombre, un DNI, un código, y después dijimos que como hay muchas clases que tienen nombre y DNI, podríamos plantear una clase persona, esta es generalización, que tenga nombre y que tenga DNI. Bueno, vamos a completar constructores, completamos con getters y setters. Y completamos con toString. Y bueno, como persona le podríamos poner abstract si quisiéramos, porque solamente la vamos a usar para generalizar. Entonces acá en la clase socio puedo decir que extends persona y ya no necesito nombre y DNI. Bien, entonces vamos a generar el constructor. Fíjense que ya me generé la llamada al constructor de la clase padre. Bueno, y al socio le vamos a poner un método public void imprimir credencial. Creo que va a tener imprimir credencial. Va a ser un system out print line de credencial socio más el número de socio más
nombre más getNombre. Y el DNI no lo vamos a mostrar, no nos interesa. Entonces ya tenemos la clase socio y la herencia con persona. ¿Bien? Así en este humilde ejemplo hasta acá ya hemos repasado clase, objeto, abstracción, herencia, generalización y polimorfismo. Todo esto en estas breves líneas de código. ¿Bien? Entonces, vamos a ir al gimnasio y vamos a poner que el gimnasio va a tener socio. O sea, un array list de socios. Bien. Y en el programa principal vamos a agregar socios al gimnasio. Todavía no le hemos puesto el método agregar socio. Fíjense que todavía no tengo el método agregar en la clase socio. Así que haciendo clic en el foquito, tenemos agregarle a socio el método, perdón, agregarle a gimnasio al método agregar socio. Ya se lo hemos agregado, con control clic navegamos hasta el método, borramos el relleno y ponemos socios.add socio. Bien. Entonces ya tenemos el encapsulamiento necesario para agregar socios al gimnasio. Vamos a agregar 4 socios para el ejemplo. Y bueno, en el constructor de socio vamos a llamar a imprimir credencial para ir viendo cómo se van creando los distintos socios. Bien. Ejecutamos el proyecto y vemos la credencial del socio 1, la credencial del socio 2, del socio 3 y del socio 4. Perfecto. Tenemos las clases y los socios. Espacio para preguntas. ¿Se podría haber escrito todo en una sola línea de código Primeline? Sí. Se podría, ustedes eligen que es más práctico. Separarlo en varias, quedan por ahí más legible. Bien. Entonces, podríamos agregar la clase empleado que, de acuerdo a nuestro diseño, un empleado es una persona que además tiene un código de empleado y además tiene un sueldo
Por lo tanto, hagamos el constructor. Hagamos los getters y setters. Y hagamos el toString. Y ya tenemos nuestra clase empleado. Entonces, persona es una generalización de empleado y de socio. Agreguemos a este proyecto la Java class profesor. Que profesor, un profesor es un empleado, por lo tanto tiene sueldo, por lo tanto tiene un ID de empleado. ¿Y qué es lo que agrega? Que un profesor dicta un tipo de clase, un tipo de profesor. ¿Bien? Entonces el profesor va a ser un profesor o de Zumba, o de CrossFit, o de alguna disciplina. ¿Bien? Obviamente después podemos discutir qué pasa si el profesor es profesor de dos disciplinas. Enseña CrossFit y Zumba. ¿Bien? Entonces, en ese caso, ya este atributo simple tendría que cambiar a qué cosa. ¿Qué debería ser el tipo de profesor si un profesor pudiera dictar varias clases? Debería ser un vector o un array list. Bien. Entonces acá vamos a poner que extende persona. Le vamos a agregar el constructor. Le vamos a agregar el encapsulamiento. Le vamos a agregar el toString. Bien. Entonces, un gimnasio, además de tener un nombre, socios y clases, también tiene empleados, entre ellos los profesores. Bueno, tendría que poner los métodos para agregar un empleado. Y los métodos para agregar un ya tengo para agregar socios. Sí, el agregar empleado nomás me falta. Entonces, empleado.add. Perfecto. Entonces yo tengo la herencia. Bien. El profesor, fíjense que lo hemos creado diferente que la clase persona. La clase persona sería una, ¿qué cosa? Generalización de las clases profesor y socio. Perdón, empleado y socio. Bien. Mientras que profesor lo hemos creado como una subclase de empleado. A eso le llamamos especializar la clase empleado. Bien. Entonces, cuando yo creo clases hacia abajo en la jerarquía de clases, eso era especialización. Cuando las creo para arriba es generalización.
de nuestra propuesta ya tenemos la clase, el profesor, el empleado, el socio, la persona, el gym, y nos estaría faltando el pago. Bien, vamos a agregar a nuestra clase gym, bueno, a nuestro gym el pago. Bien. Y habíamos dicho que íbamos a registrar lo que se paga. Vamos a poner aquí la descripción. El importe. La fecha. Vamos a usar la clase date. Esto sería composición. Ahí tenemos el foquito. Importamos la clase HowUtilDate. Acá tenemos entonces un ejemplo de composición. Y cuándo, cuánto y qué. ¿No? Ese sería lo necesario para el pago. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo clásico. Constructor que recibe la descripción y el importe. Getters y setters. Y el método toString. Me está faltando un atributo importante del pago. Bien. Y ese atributo va a ser el socio. O sea, ¿quién pagó? Porque si no, no puedo identificar quién es el que realizó este pago. ¿Bien? Entonces ahora voy a agregar el constructor que reciba también el socio. Y los getters me faltó el de socio. Por ahí creo que alguien quiso preguntar algo, ¿puede ser? Pueden preguntar. Yo voy completando lo que es, digamos, algo automático, que es tener nuestro array list de pago y el método para agregar los pagos. Bien, ¿alguien tenía alguna duda para preguntar? ¿Podría volver al código de clase profesor, por favor? Clase profesor. Esta es la clase profesor. Ahí tengo una duda. Cuando hacemos public class, profesor extend persona, ¿no tendría que ser empleado? Correcto. Gracias. Esa era mi duda. Gracias a usted. Y acá entonces, profesor debe recibir también el sueldo y pasar el sueldo al constructor de la clase path.
Vamos a ir a la clase empleado. Es código de empleados, sueldo, nombre y DNI. Entonces, acá me faltó código, tipo, nombre, sueldo y DNI. Le faltó el doble en el sueldo. Arriba, en el public. También. Perfecto. Ahora sí, gracias por la corrección. Bueno, ya tenemos todos los objetos que necesitamos conectados. Así que Profe, ahí los objetos, Sí. disculpa, Sí, los objetos, ¿en qué color se ponen ahí? estos son variables. Variables que hacen referencia a objetos. Bien. Y están poniendo este color medio rosadito. Bien. Entonces, ya tenemos un árbol de objetos capaz de guardar toda la información del gimnasio. Así que vamos a aprovechar estos últimos 10 minutos de clase en escribir algo de lógica que aproveche todos estos datos para hacer algunos cálculos especiales. Por ejemplo, que este sistema responda cuál es el total recaudado del mes, cuál del total recaudado o que pagó un socio, si el socio está activo o no. Las típicas preguntas que debería responder un sistema de un gimnasio. ¿Bien? Podríamos hablar del sueldo de los empleados. No voy a hablar del sueldo de los empleados porque lo considero al sueldo en realidad fuera del dominio del problema, porque en este sistema por ahora no me estoy centrando tanto en lo que es la gestión de los empleados, sí en la gestión de los socios y el registro de los pagos de los socios. ¿Bien? Así que así eso me voy a centrar en la escritura de la lógica. ¿Bien? Entonces, si yo quisiera saber el total cobrado, ya en la clase gym poner un método public void total recaudado y voy a pasar el día, el mes y el año. ¿Bien? Porque no me sirve sumar el total recaudado de toda la vida del gimnasio. Yo quiero preguntar cuánto recaudé hoy, cuánto recaudé ayer, cuánto recaudé el lunes. O sea, yo quiero saber el total recaudado discriminado por día. ¿Bien? Entonces acá lo que voy a hacer es, voy a recorrer los pagos con un for each. Voy a recorrer cada pago que tiene el gimnasio y lo voy a acumular. Entonces acá voy a decir total igual a total más pago.getImport. ¿Bien? Pero antes de hacer esta suma voy a poner un if. If pago.get fecha.get día igual a día y pago.get fecha.get mes igual a mes y pago.get fecha.get year
Profesor. Sí, acá sería no get day, sino sería get date. Lo escucho. ¿Por qué se tacha el get? ¿Solo? Bien. Java evolucionó y fue mejorando las librerías y por ahí recomienda Java en sí mismo el uso de la clase calendar para manejo de fechas y por ahí la tacha indicando que este método estaría como obsoleto, recomendando usar otro más nuevo. Bien, pero van a ver que la clase fecha, por más de que está documentado como obsoleto, es la que se utiliza mucho para programar, digamos. Algo tachado sería algo obsoleto, pero no necesariamente significa que esté mal o que haya un error. Ah, está bueno. Por eso indica el foquito al costado. No, el foquito acá nos está indicando que estamos usando el operador doble ampersand de manera mal, porque en realidad deberíamos acá poner unos paréntesis, al igual que en C, para hacer la priorización de los operadores de manera correcta. Y bueno, así nos queda. Entonces, voy pago por pago y si coincide la fecha del pago, lo totalizo. Entonces, este método va a ser un system out line que diga total recaudado en... Esto debería estar fuera del for, por supuesto. En día, más barra, más mes, más barra, más año, más un igual, más total recaudado. Más total. Le falta un más en día. Perfecto. Bueno, entonces ya tenemos para probar. Entonces, el propósito de esta operación es sumar todos los pagos discriminados para un día en particular y mostrar este total. Bien. En algún lugar me debería estar faltando una llave. Esto cierra el if y me está faltando una llave para cerrar el for. Perfecto. Entonces voy a ir a mi programa principal. Voy a comentar el mostrar horarios, porque acá no me interesa. Y voy a hacer mostrar total recaudado para el día de hoy. 28 del mes 4 del 2022. ¿Bien? Bueno, voy a quitar el método que muestra la impresión de la credencial para que no haya tanto código, tanta salida por consola. Y bueno, ahí tenemos la salida. Bien. ¿Qué nos dice la salida? El total recaudado por el día 28 del 4 del 2022 es 0 pesos. Bien. Entonces, a este socio, al socio 4, lo voy a guardar en una variable. Que voy a pasar de esta manera para poder crear un pago. Entonces voy a poner gin.agregar pago, new pago, y le voy a pasar la descripción, cuota mensual, el socio va a ser socio, el importe va a ser de 1000, y con eso ya tenemos un pago. Bien. Agreguemos, supongamos que el socio el mismo día, ese socio paga la cuota mensual y paga una clase individual de Zumba.
Entonces esto va a ser cuota mensual, musculación, clase individual de Zumba. O sea que este socio realiza 2 pagos en el gimnasio. El socio del cual estoy hablando, ¿quién es? Marsh. Marsh vino el día de hoy y me pagó 1.000 pesos, pongámosle 1.000 pesos de musculación y 300 pesos de una clase individual de Zumba, la clase del día de hoy. ¿Bien? Entonces veamos ahora el total recaudado, si refleja, no estaría reflejando. Vamos al gym. Bien. El día y el mes. No estaría... Ah, bien. Es lo que pasa. El mes en Java empieza a contar en 0. Por lo tanto, acá tenemos que hacer getMonths más 1 para que esto coincida. Ahí está. Ese era el problema. Y lo mismo pasa con el año. Esa es una de las razones por las cuales Java empezó a recomendar usar el calendar en lugar de la clase fecha por este tipo de cuestiones. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá para no complicar mucho el código. Entonces, si coincide el día y el mes, calcula el total. Bien, entonces ahí podemos ver que el total recaudado por el 28 del 4 del 2022 es 3.300 pesos. Entonces ya este sistema me está permitiendo responder preguntas. Responder. ¿Bien? Total pagado por un socio. Total pagado en una fecha determinada. Listado de socios que pagaron en una fecha determinada. Listado de socios que pagaron musculación este mes, para saber si puede o no puede entrar a usar los aparatos. Listado de socios que pagaron Zumba para pagarle al profe de Zumba. ¿Bien? Entonces, estas son algunas preguntas que deberían ustedes poder responder con este árbol de objetos que tiene toda la información relacionada con el gimnasio. Bien, acá tenemos objetos relacionados mediante agregación, composición, envío de mensajes, y se pueden responder todas estas preguntas que ustedes ven acá. Bien, entonces vamos con listado de socios que pagaron musculación este mes. ¿Cómo sería esa consulta en este proyecto? Bien, voy a hacer el mismo for. Le vamos a poner mostrar socios que pagaron musculación este mes. Entonces, el resultado de este listado son las personas que pueden entrar a la sala de máquinas. Eso está claro, ¿verdad? Este listado me va a devolver 100 socios. Solo esos 100 socios pueden entrar a usar las máquinas, por ejemplo. ¿Bien?
podría haber que hayan pagado este mes o el mes pasado, cuando ustedes van jugando con eso. Entonces vamos a ir pago por pago, y lo primero que vamos a preguntar es si, bueno, acá qué parámetros deberíamos mandar. El mes y el socio. Podemos mandar el ID de socio, o también podemos mandar el objeto socio. Perdón. No hace falta mandar el socio si en realidad lo que queremos es mostrar qué socios realizaron pagos de musculación este mes. ¿Bien? Entonces solamente necesito indicar el mes. Entonces acá voy a ir pago por pago y voy a preguntar, este pago, get fecha, punto, get months, es igual a mes. Lo voy a plantear de esta forma. Para ser un poco más flexible en el gimnasio. Este mes o el mes pasado. ¿Bien? Entonces, si me pagó el mes pasado, lo dejo entrar a usar las máquinas. Si me pagó este mes, lo dejo entrar a usar las máquinas. ¿Bien? Pero si me debe más de 2 meses, no lo dejo entrar a usar las máquinas. Entonces, lo que estoy haciendo acá es mostrar el listado de los que pagaron el mes pasado o durante este mes, los dejo entrar. Si me debe más de 2 meses, no lo dejo ingresar. Está claro eso, ¿verdad? Es una forma de decir, bueno, me has pagado el mes pasado, te aguanto este mes, podés pasar a usar la máquina. No me pagaste el mes pasado, no me pagaste este mes, no te dejo ingresar a usar las máquinas. O sea, le damos una flexibilidad de esperarlo hasta un mes extra la cuota. ¿Bien? Entonces, si coinciden, voy a poner system out inline y voy a mostrar pagos punto get pago punto get socio punto get no. Bien, y vamos a probar en el programa principal. Vamos a hacer gym punto mostrar socios que pagaron musculación este mes o el mes pasado, y bueno, no hacía falta en realidad pasarle como parámetro el mes, lo podemos obtener del mes del sistema, pero bueno, vamos a, como ya le pusimos que recibe el mes, le vamos a pasar el mes 4. Acá tenemos algún error de compilación. Este mensaje no va acá. Bien, ahí me faltó una condición. Me faltó como condición, además de la fecha, además el pago punto get descripción sea igual a, y la musculación hemos puesto como cuota mensual de musculación. O sea, no cualquier pago, sino solamente los pagos de musculación. Entonces vamos a ver, March pago musculación, puede ingresar. Hagamos que otro socio también pague musculación. Homero. Voy a separarlo a Homero.
Entonces vamos a agregar un pago para el socio 2 de 3.000 pesos de cuota mensual de musculación. Entonces Marcio y Homero pagaron musculación el mes 4 o el mes 3. Lo dejo ingresar al gimnasio. Repito, no hacía falta pasarle el mes, lo podíamos haber obtenido del sistema. Y para que ustedes completen, sería bueno que planteen el código para responder todas estas otras preguntas y preguntas que necesiten responder en el gimnasio en el cual ustedes van como socios. Bien, piensen en su gimnasio cuando hagan este modelo y lo completen y lo extiendan o lo reduzcan. A ver, digamos. Bueno, y ya me excedí 5 minutos de la clase, así que abro espacio para preguntas y si no, terminamos acá. Bueno, les paso el código por correo, los libero para la otra clase que tienen con los otros profes y después me muestran la clase que viene qué es lo que plantearon ustedes a ver para sus gimnasios. Bien, profe.